Bueno, nos tocó asumir en plena pandemia de alguna forma y fue parte del foco inicial de acción del directorio y del banco, en definitiva, en cómo enfocarse y cómo dar soporte a la pandemia. Quiero resaltar, en primer lugar, lo que fue el cuidado de los protocolos y la protección de nuestros empleados, la primera preocupación, que nos permitió mantener operativo el banco con sus 130 sucursales operando durante toda la pandemia. La verdad que un gran esfuerzo en ese sentido y los protocolos han demostrado funcionar en la medida que no ha habido ni un solo contagio, por suerte, desde público o clientes hacia los empleados. Respecto a lo que fue el accionar, de alguna forma, el foco desde el primer día fue evitar problemas en la cadena de pagos, dar soporte, como decía la ministra de Economía, al mantenimiento de los motores de la economía encendidos. Nos preocupamos de tratar de analizar cuál era el impacto crediticio que podía haber sobre la economía, una economía donde el 95% de las empresas son pymes, y la verdad que el foco estuvo puesto básicamente en eso. Y creo que de la mano de muy buenas soluciones que desde el gobierno se impulsaron, el Banco Central permitió hacer refinanciaciones sin tener que castigar los endeudamientos. El programa de garantías, que era un programa existente, se reforzó de forma muy significativa, con cifras muy importantes de parte del gobierno, y permitió a los bancos, al Banco República, quizás liderando, pero de alguna forma al sistema bancario, ser en esta situación solución y no parte del problema como habitualmente en la crisis. Si uno mira al día de hoy, son unas 24.000 empresas que han tomado financiamiento con el crédito SIGA, por algo más de 900 millones de dólares. La tercera parte de ese monto fue otorgado por el Banco República, se llegó al 50% de esas empresas. Son créditos promedio de 40.000 dólares y realmente permitió, como decíamos en aquel momento, a aquellas empresas que tenían una vida económica por delante, que tenían un balance sólido, pero que estaban enfrentando una situación de liquidez muy compleja, poder pasar una tormenta compleja. ¿Qué dinero tiene disponible ese fondo? No, el fondo tenía más de 500 millones de dólares para proponerse garantías y había voluntad de seguir fortaleciéndolo, entiendo, de parte del gobierno. O sea, es una solución que ha funcionado. En el mundo, de alguna forma, lo que los gobiernos optaron, los que estaban en condiciones de poder hacerlo, fue poner cifras para garantizar créditos y poder permitir la expansión del crédito. Nosotros teníamos más dificultades fiscales de repente en cuanto a cuánto era lo que se podía garantizar, pero fueron cifras que permitieron de alguna forma al sistema financiero actuar otorgando crédito y dando soporte a la continuidad de la economía. ¿Qué características tiene el crédito que otorga el Banco República? Bueno, creo que parte de las características que lo hacen que haya sido exitoso era que tenía 6 meses de gracia o hasta 1 año de gracia para los sectores más afectados. Se garantizaba hasta el 80% del crédito. Recordemos que cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, son empresas que tienen mayor dificultad de acceso al crédito, mayor dificultad para el otorgamiento de garantías. Entonces fue una solución que estuvo bien diseñada. El plazo de repago eran 4 o 5 años, con lo cual les permitió a las empresas, o lo que esperábamos al momento de otorgarlo, era que una vez pasados los tiempos complejos, que no sabíamos cuánto iban a durar, pudieran acompasar el repago, y es lo que está pasando. De alguna forma, creo que el hecho de que la morosidad no se haya visto afectada, que hoy no tengamos números que nos preocupen, es una demostración que la solución era adecuada para las circunstancias. Por suerte, no hemos visto hasta el momento números que nos preocupen en ese sentido. Me ha tocado participar de algún foro internacional bancario en los últimos días y en uno de ellos titulaban "En busca de la mora perdida", porque creo que es algo que está pasando de forma generalizada. O sea, la solución implementada permitió ser una buena solución. Hay que resaltar que en un país como Uruguay, que tuvo en el pasado una caída de actividad relevante, ¿no?, del 6% del PBI, que el crédito haya tenido una expansión, aunque haya sido leve, pero una expansión del crédito en medio de una gran contracción, es llamativo. Entonces, es una demostración que fue una solución que funcionó para la situación. ¿De cuánto fue esa expansión? Del orden del 2 o 3%, la expansión del crédito. Hoy estamos con niveles de crédito 10-11% por encima de lo que estamos prepandemia, y no es usual que ante una economía que pasa por una contracción haya habido una expansión del crédito. Cuando usted habla de expansión del crédito, ¿hablamos en general del mercado o solo del Banco República? Diría que el Banco República ha liderado de forma importante, pero es una expansión general del mercado. Ha habido una muy buena demanda de crédito, ha habido sectores, como siempre pasa, más afectados que otros. Hay sectores que, por suerte, para un país de base agropecuaria como Uruguay, el sector agropecuario está tirando del carro y con buenas perspectivas, y ha sido un sector también demandante de crédito, pero el foco en lo que es el crédito SIGA ha estado enfocado a nivel de pymes, básicamente, y sobre todo en los sectores más afectados, y creo que ha funcionado bien. ¿De qué hablamos? ¿Industria y comercio? Industria, comercio, hotelería, lo tiene que ver el turismo, esos claramente han sido los sectores más afectados, y que de alguna forma, por lo que estamos viendo, estamos logrando salir adelante de la pandemia.